Así que, bueno, como ya partimos la clase, voy a hacer eso rápidamente, les voy a dar un hint rápido de ese problema, para que lo tengan. Un problema donde tenemos un láser de un gas, que podría ser CO2, pero que está confinado en un volumen, ¿de acuerdo? Entonces, para lo que es problema 2 de la tarea 5A, parte A, tenemos nuevamente, como alguna vez le hice, un volumen de control, ¿cierto? Que tiene dimensiones, ¿de acuerdo? Acá hay un cierto volumen, hay un gas acá en el interior, ¿ok? Hay un gas que está a una cierta presión, 0, ¿ok? Y podemos pensar de que para cualquier efecto práctico el medio ambiente está a T0, fuera del sistema, pero en el interior de esta cavidad vamos a tener una descarga eléctrica, de menos a más. Y acá entre medio hay un voltaje V. Entre acá y acá. ¿Ok? O sea, en otras palabras, el gas está siendo energizado con este voltaje V, ¿ya? Porque se produce una descarga eléctrica y esa descarga eléctrica va a interactuar con las moléculas. Tiene un voltaje y también tiene un cierto amperaje. V, I. ¿Ya? Y V por ahí sabemos que es potencia, y esa potencia eléctrica vamos a asumir que se va al gas, de manera que el gas va a obtener una cierta temperatura, ¿de acuerdo? ¿Okay? Entonces ustedes tienen que calcular esa temperatura, y teniendo la presión y la temperatura, ¿ok? Vamos a poner acá, entonces, que hay una temperatura promedio, llamemos así, del gas, ¿ok? Ya, y esa es una incógnita, eso es algo que ustedes tienen que calcular. Pero a ustedes se le ha dado el voltaje, se le está dando el amperaje, se le está dando el volumen también, el volumen de la cavidad, ¿ok? Entonces, necesitamos la capacidad calórica del gas, ¿ya? La capacidad calórica, ¿ok? También otro dato que se les da es la conductividad térmica del gas, ¿cierto? Disculpen, sí, la capacidad calórica no es necesaria, ¿no? En este caso. Ustedes lo que necesitan es la conductividad térmica. Porque si ustedes revisan las ecuaciones van a encontrar una expresión donde pueden calcular la temperatura promedio del gas, ¿cierto? Para la potencia que está generándose dentro del medio, ¿de acuerdo? Este gas también es importante decir que está a velocidad 0, la velocidad está quieto, no está en movimiento, es un láser puede ser estático o de flujo axial muy lento, está quieto. ¿Ok? Eso es importante, está quieto. Por lo tanto, si ustedes revisan las ecuaciones, van a encontrar una ecuación y van a poder sacar la temperatura del gas. Y con la temperatura del gas, ¿cierto? Ustedes podrían, esto sería primero sacar, van a poder después encontrar el número de moléculas, N0, moléculas de gas que hay adentro, ¿cierto? Y eso simplemente ocupen ley de gas, ¿cierto? Ley de gas ideal. Ley de gas ideal. ¿Ok? Con eso, porque tienen la temperatura, tienen la presión, tienen el volumen, tienen los moles, tienen el número de moléculas. ¿Ya? Entonces, lo que se le piden varias cosas, se le está pidiendo también encontrar ahora cómo estos moles de gas se van a dividir en los 3 niveles de energía que tiene este sistema. Este sistema tiene además un nivel de energía del gas 1,
un nivel de energía del gas 2 y un nivel de energía que están dados esos niveles de energía, ¿ya? El 1 es igual a 0 porque es el fundamental, es la referencia, ¿de acuerdo? Pero se da el nivel 2 y el nivel 3, ¿ya? Entonces es un láser de 3 niveles, ¿ok? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces estos n moles, n0 moles se tienen que repartir en estos 3 niveles. El nivel n1, o sea, tiene que haber el nivel 1, tiene que haber n1 moles, acá tienen que haber n2 moles, acá tienen que haber n3 moles o número de moléculas, como sea moles o moléculas. ¿Ok? Y la transición que va a producir la luz láser, ¿cierto? Va a generarse entre este nivel, o sea, si tenemos acá una molécula y cae acá, ahí se genera la emisión láser. ¿Ok? Pero vamos a tener moléculas que también están acá y otras moléculas que están acá también. ¿Ok? Pero acá donde se genera el fotón con longitud de onda lambda dado. 10 micrones, 10,6 micrones. ¿De acuerdo? Entonces, la primera ecuación que vamos a tener a partir de esto es que N0, balance de masa, N0 tiene que ser igual a N1 más N2 más N3. ¿Ok? La tercera ecuación que tiene que ver con un balance de energía a nivel macroscópico, ¿cierto? Tiene que ver con el hecho de que si el gas está a una temperatura media del gas, ¿de acuerdo? La capacidad calórica del gas por el número de moléculas o la masa, lo mismo, por esa temperatura media del gas, tiene que ser igual a cómo se reparte la energía en estos 3 niveles. Energía, llamemos térmica, que sería N1 por el C sub P por la temperatura de 1 más N2 por C sub P, la temperatura de 2 y más N3 por C sub P por la temperatura 3. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, los C sub P van a ser los mismos, vamos a considerar que son los mismos, el C sub P no va a cambiar con la temperatura, ni tampoco con el hecho que haya más o menos moles, así que eso simplifica bastante la expresión, una buena cosa. Así que este C sub P, se me va, se me va, se me va, se me va. Ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿no debería ser un delta T? Sí, puede ser un delta T con respecto a T0, pero van a ver que se va a cancelar también, porque va a salir factor común en la derecha y en la izquierda, y va a ser T0 por N1 más N2 más 3, y N1 más N2 más 3 igual a N0, así se cancela. Entonces, importante que tenemos esta primera ecuación acá, tenemos esta segunda ecuación, y falta una cuarta ecuación, que es dato de alguna manera, y sale de... Sale del enunciado también. Esta ecuación me están diciendo que la potencia del láser, es igual a una cierta cantidad, no me recuerdo bien el número, pero a una cierta potencia. Y esa potencia, de alguna manera, ¿cierto? Tiene que ver con qué cosa, con un n punto de fotones, cuántos fotones se están emitiendo por unidad punto de tiempo, por la energía de cada fotón, y la energía de cada fotón es la constante de Planck por la frecuencia. Recuerden que la velocidad de la luz es c, que es constante, es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Así que yo tengo la frecuencia, ¿ya? Es dato, de hecho, y yo tengo que estimar este n punto de fotones.
Bueno, y ese n punto de fotones, como les puse en los apuntes, es básicamente proporcional, o sea, el n de fotones que se emite por cada ciclo es proporcional a la inversión de población, o sea, a la diferencia que hay de moléculas nivel 3 al nivel 2, ¿ya? Okay, entonces, en otras palabras, si tengo más moléculas nivel 3, van a poder bajar al nivel 2 y va a haber una diferencia positiva, que son los fotones que se emiten, ya que cada molécula que hace una transición emite un fotón. Okay, entonces, este NF, como cantidad, no como tasa, es proporcional, para efectos prácticos igual, a N3 menos N2. ¿Ok? N3 menos N2. Y ahora necesitamos un tiempo, porque lo que nos interesa es n punto, queremos n punto, ¿cierto? Entonces queremos n punto. N punto. Vamos a ver si mejor esto. Entonces, no. Voy al otro mouse, sí. Muy sensible esto. Acá. El n punto, ¿cierto? Es n punto f. Va a ser llamemos, le podemos poner un delta n, f. Entonces va a ser el delta nf partido por un delta de tiempo. Bueno, y el delta de tiempo, habíamos dicho de que, como esto tiene un cierto largo acá, esto tiene una cierta área, como radio, ¿cierto? Acá están los espejos, ¿cierto? Un fotón que queda oscilando entre los espejos va a tener un cierto tiempo, delta t, que es igual a el tiempo en que se demora desde donde partió a volver, ¿cierto? Que sería 2 veces el largo, tiene que dar 2 vueltas. O sea, si parte acá, tiene que ir para acá, ahí hizo media vuelta, una vuelta entera y después otra media vuelta para llegar al mismo punto de origen. 2L partido por la velocidad de la luz, porque viaja a la velocidad de la luz. Entonces tengo un tiempo en el cual los fotones que se emitieron pueden salir del resonador o interactuar, un tiempo por medio, y tengo un delta n, que es básicamente la diferencia entre n3 y n2. Bueno, lo interesante es que con eso, si se fijan, tenemos 3 ecuaciones, la ecuación 2, la 3 y la 4, que están conectando el total de moléculas por la temperatura promedio del gas, que la conocemos porque tenemos la descarga eléctrica, y tenemos una tercera ecuación que me relaciona la diferencia entre N2 y N3. ¿Cuáles son mis incógnitas entonces? Tengo 3 ecuaciones, y bueno, en total de incógnitas son N1, N2, N3, que es parte de lo que se pide, o sea, cómo se separan las moléculas en los 3 niveles, y la temperatura que tiene cada nivel. Esa es la otra pregunta que se pide. Entonces hay 6 incógnitas, tenemos 3 ecuaciones, pero recuerden que está la ecuación de Boltzmann para cada nivel. ¿Ok? Y la ecuación de Boltzmann la vamos a poner acá arribita. Es que el nivel que ocupa el nivel de moléculas que hay en un cierto nivel, el nivel de energía I, es igual al total N0. Recuerden que N0 lo conocemos porque tenemos la temperatura, la presión, el volumen, por exponente de menos el nivel de energía, que lo conocemos, el 1, el 2, el 3, partido por K de la constante Boltzmann y la temperatura de ese nivel. ¿Ok? Pero a esta expresión hay que normalizarla, ¿cierto? Hay que ponerle acá un Q, que es la función de partición, ¿ya? Y Q, esto también está en los apuntes, pero lo escribo acá, es la sumatoria de justamente todas estas exponentes, ¿cierto? De las exponentes, de las exponentes
pero para la temperatura en cuestión que yo quiero considerar. O sea, acá le ponemos un TJ, ¿ok? El I en este caso va de 1 a 3, y acá voy a borrar el Q porque Q es función de T. Vamos a buscar de nuevo. Q es función de TJ. ¿Ok? O sea, para cada temperatura asociada a un nivel, tengo que hacer la sumatoria de los 3 niveles, ¿cierto? De las 3 exponentes, pero evaluadas en la temperatura TJ. ¿Ok? Bueno, ahí voy a tener un total de 3 ecuaciones adicionales, más las 3 de acá, voy a tener 3 ecuaciones, 6 incógnitas, 6 incógnitas, y tenemos 6 ecuaciones. 6 ecuaciones. ¿De acuerdo? Y es así se resuelven. Entonces, lo que me interesa es que lo implementen, ¿cierto? Que lo hagan bien, se preocupen de las unidades, ¿cierto? Planteen las ecuaciones, pueden usar cualquier software para resolver este sistema. Lo pueden hacer a mano eventualmente también, o pueden reducirlo a mano, dejar todo en función solamente de las temperaturas y le va a quedar 3 ecuaciones para 3 temperaturas. Y vean cómo cambian. Después evalúan y vean si es que efectivamente ocurre la inversión de población, que es, o sea, en otras palabras, el nivel 3 tiene que ser mayor al menos al nivel 2 para que haya generación láser, ¿ya? Probablemente gran parte de las moléculas van a estar en el nivel 1, pero las que se repartan entre 3 y 2 van a ser tal que N3 es mayor a N2, ¿de acuerdo? Ok, este es un problema bien interesante porque acá yo sé la salida del láser. De hecho, sé la salida del láser, tanto watts, sé también la entrada de energía, V por I, se pregunta la eficiencia, ahí la tienen directamente. Pero el problema interesante, el problema donde yo no tengo la potencia del láser, sino que yo quiero calcularla, dada la potencia eléctrica. Y de paso, observar la eficiencia del sistema. Es un sistema un poquito más complicado porque ahí hay que entrar a usar las ecuaciones de balance de Einstein, tanto por el efecto de emisión estimulada, emisión espontánea, y a ese sistema además hay que forzarlo a que esté energizado. En otras palabras, tenemos que forzar que haya más probabilidad de transición en un nivel que en otro. En el caso del láser CO2 es producto de la adición del nitrógeno y el helio. El nitrógeno aumenta esa energización, ya que acopla mejor la energía de la descarga al CO2, y el helio, al revés, enfría el CO2 y produce que entonces el nivel 2 se despueble, esté lo más bajo posible, y el nivel 3 se pueble más. ¿Okay? Pero eso es un problema aparte, mucho más complejo, que no lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Así que, pero sí, este es un problema, yo creo que abarca bastante bien lo que sería el funcionamiento de un láser de gas en un medio quieto, está quieto, o sea, no hay movimiento de gas. ¿De acuerdo? Así que eso se los dejo ahí para que lo tengan, y con esto yo creo que pueden hacer la parte 2, ¿de acuerdo? No deberían tener mayor problema porque estoy dando la pauta básicamente. Pero quiero que lo hagan porque si no se pueden complicar más y probablemente no llegan a un resultado y se van a frustrar, y no es la idea. Prefiero que esto lo apliquen, lo vean, y se van a sorprender de los resultados. Las temperaturas van a ser relativamente, no son infinitas ni son bastante razonables, son temperaturas que deberían estar dentro de cualquier cosa entre 500 y 2000 grados, no van a salir más de eso porque, de lo contrario, cualquier componente se puede, en principio, dañar. O al menos la temperatura promedio, ¿cierto? Tiene que estar dentro de ese rango razonable. Pero bueno, el voltaje, el amperaje son dados, el largo también, el radio, ya que es un cilindro también, la conductividad térmica también se da, que es importante para esa ecuación para poder partir y obtener la temperatura del gas. ¿Ok? Súper. Así que no quiero gastar más tiempo en esto porque tenemos que hoy día ver métodos de soldadura. ¿De acuerdo? Pero no quería dejar pasar esto ya que tienen que entregar la mañana. ¿Ok? Así que por ese lado bien. Cualquier cosita después me pueden poner correos alguna vez que la empiecen ya a implementar. ¿De acuerdo? Así que, pero esta es la parte, como llamemos, madura de la parte A, la otra son las lecturas, que las tienen así ya bastante tiempo. Así que
Cosa yo creo que entre hoy día hoy día, un rato hoy día y mañana pueden perfectamente sacar esta parte, la pueden implementar en lo que sea, en matemática, MATLAB, Python, ¿cierto? No hay problema con eso.